Agradecemos al Señor la oportunidad nueva que nos da cada día. El estar vivos implica que su misericordia es renovada al amanecer y encontrarnos con vida de nuevo, que damos gracias a Dios por ello. Queremos dar un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Si hay personas nuevas, pues bienvenidas. Y queremos orar, como lo hacemos siempre y debemos hacerlo siempre, pidiendo a Dios la presencia del Espíritu Santo de Dios para que sea Él guiándonos, enseñándonos y dándonos entendimiento. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos allí donde estamos y agradezcamos a Dios por este tiempo. Padre bueno, queremos darte gracias en este día. Agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos alumbre en esta noche, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, nos dé entendimiento, que podamos conocer tu voluntad, que podamos conocer tu propósito, tu mentalidad, oh Dios, y damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Gracias por la enseñanza que nos das en cada jornada que tuvo el pueblo de Israel en su camino de Egipto hacia la tierra prometida, Señor. Gracias por la formación de carácter que traes en cada una de estas jornadas y en cada tema, Señor. Te bendecimos por ello y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas. Queremos agradecer el que tú, con tu presencia, quites el cansancio físico de nuestros cuerpos, de nuestras mentes y podamos tener atención completa para ti en esta noche, Señor. Y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Señor amado. Gracias. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Encomendamos esta reunión a ti, Santo Espíritu de Dios. Queremos ser tus asistentes en la reunión. Haznos saber y conocer tu voluntad para que podamos seguirte en lo que tú quieres hacer en esta noche, lo que quieres decir, lo que quieres dar a entender. Y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Padre nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Bueno, muy bien, amados. Estamos esta noche entonces entrando a la jornada número 24. Son 42 jornadas. De modo que escasamente hemos pasado la mitad del camino. Pero creo que ha sido de gran edificación cada tema, cada jornada. La de hoy no es menos porque Dios sigue completando el tema de lo que es el sacerdocio, de lo que es el fondo histórico del sacerdocio, lo que es la representación del sacerdocio, lo que son los derechos del sacerdocio, la responsabilidad del sacerdocio. Y hoy creo que estamos terminando un gran tema y es lo que es el manejo, el cuidado de las ofrendas por parte del sacerdocio. De manera que van a encontrar realmente cosas sorprendentes que nos van a ayudar a dar discernimiento para que podamos discernir, podamos realmente saber quiénes en el liderazgo están caminando a la manera de Dios y quiénes no. Y así podamos también saber discernir quiénes son realmente líderes que han sido establecidos por Dios y no por hombres. Entonces, vamos a darle comienzo a nuestro trasegar en esta jornada de Tara en esta noche. La escritura dice en Números 33:27, dice, salieron de Tahat y acamparon en Tara. Recuerden ustedes que Tahat significaba eso, representación. Y ahora vamos a ver el complemento, la cereza del pastel en todo lo que es la administración de ofrendas y diezmos por parte del sacerdocio. Entonces encontramos que Tara corresponde a lo que contiene la Biblia en Números 18 del verso 25 al 32. Son solo 7 versos. Es la raíz de palabras como terumá o terumillá y significa porción. Tara significa porción, significa tributo, significa cosa dedicada a Dios, incluso en otros contextos significa impuesto.
Es significativa esta palabra porque habla de la porción que han de consagrar los levitas. Dios nos había hablado del origen del sacerdocio, de la responsabilidad del sacerdocio, del derecho del sacerdocio, pero Dios tiene algo más para decirnos. Dios vuelve a hablar a Moisés. Observen que en todo lo que fue la jornada de Tahat, Dios habló a Aarón y Dios dio a Aarón a través de todas las enseñanzas en Tahat, dio las instrucciones acerca de los diezmos. Pero ahora en Tara, Dios quiere mostrarnos que los levitas, aunque no tienen ningún trabajo ni tienen ninguna herencia terrenal, sino que los diezmos que el pueblo entrega a Dios deben ser puestos en manos de los levitas, tal como vimos en esa distribución que el Señor da, que los diezmos nosotros debemos distribuirlos, saldarlos en 3 porciones. Una porción es la que nosotros apartamos para celebrar las festividades del Señor. Otra porción de los diezmos es la que nosotros damos a los que son líderes, a los que están liderando en la iglesia. Y una última porción se le da a viudas, huérfanos y extranjeros. Entonces el diezmo es algo que nosotros somos quienes lo distribuimos, guiados por Dios. Hemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué porción separo para tus celebraciones? ¿Qué porción es la que debo separar para dar liderazgo? ¿Y qué porción, Señor, es la que yo debo entregar a viudas, huérfanos y extranjeros? Hasta ahí Dios nos ha enseñado a nosotros a entregar y darle a los levitas la porción que les corresponda. Dios había dicho que los levitas no tendrían porción, no tendrían ninguna heredad, ninguna porción de tierra cuando entraran a la tierra de promesa, porque ellos se iban a dedicar exclusivamente al servicio del tabernáculo, al servicio de las cosas espirituales. Su dedicación debería ser completa y exclusiva para Dios. Por lo tanto, no iban a tener ninguna porción como herencia en la tierra prometida. Pero que los diezmos, que era cosa consagrada por parte del pueblo de Israel a través de Abraham, el pueblo, al dar la porción que corresponde a los levitas, debía entregarla a ellos, a los levitas, y era la herencia que ellos realmente iban a tener. De ahí venía el sustento de ellos y de sus familias para que pudieran dedicarse entonces en forma completa y exclusiva al servicio del santuario. Entonces, hasta aquí vemos que ellos no tienen ninguna porción, ninguna herencia, y que lo único que tienen son lo que nosotros entregamos de la porción de diezmos que Dios pone en nuestro corazón entregarle a ellos. Pero ahora Dios va entonces a hablar algo muy importante a los levitas con respecto a cómo deben ellos también diezmar de los diezmos que reciben. Entonces, por eso encontramos aquí en nuestro texto que dice, Dios vuelve a hablar a Moisés porque va a hablar de lo que los levitas han de dar a Aarón, y no estaría bien que Aarón lo pidiera para sí mismo en forma directa. Dios es sabio. Dios no le está dando la instrucción a Aarón, porque Aarón tendría que ir y decirle a los levitas, señores levitas, Dios había ordenado que ustedes no tuvieran ninguna porción de herencia, que suyos de ustedes eran los diezmos, pero ahora Dios les manda a decir a ustedes que el diezmo de esos diezmos que ustedes reciben deben entregármelos a mí. Pues eso quedaría totalmente equívoco, ¿no? Podrían pensar algo totalmente perverso con respecto a Aarón, pues podrían hasta poner en duda lo que él estaba diciendo. Dios entonces habla a Moisés acerca de esto para que Moisés hable al pueblo y hable a Aarón. Por eso dice acá entonces, Dios vuelve a hablar a Moisés, aunque era algo que tenía que ver todavía con los levitas. Dios ahora vuelve a usar a Aarón a Moisés, perdón, para que todo quede en el contexto correcto. Entonces, Dios a través de Moisés va a hablar de que los levitas han de dar a Aarón, y no estaría bien que Aarón lo pidiera para sí mismo en forma directa. Estar pidiendo para sí mismo no es cosa santa ni noble en la presencia de Dios. Esto es muy importante. Vuelvo y lo leo. Dice acá, estar pidiendo para sí mismo no es cosa santa ni noble en la presencia de Dios. Es importante aprender esto aquí. 2 puntos.
que no debemos utilizar la palabra de Dios con un interés egoísta para nosotros. Entonces, Dios va entonces a indicar a los levitas que ellos deben diezmar de los diezmos que el pueblo les entrega, porque ellos, los levitas, son los representantes del Señor, son los representantes de Dios. Hablando en el Nuevo Testamento, son los representantes de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote nuestro. Entonces le damos esa instrucción que Dios da a Moisés en número 18 del 25 al 32. Entonces dice ahí la escritura. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces vemos que los levitas, que aparentemente tenían el derecho a tener su mano extendida para recibir la porción de diezmos que el pueblo les diera, ahora Dios está mostrando que ellos deben tener también no solo una mano para recibir, sino que ellos, igual que cualquier persona del pueblo, deben tener sus manos abiertas para dar. De tal manera que la generosidad no es algo de lo que estén exentos los levitas, todo lo contrario. Ellos aún en eso deben ser un ejemplo para el pueblo. Deben tener la mano abierta para dar y van a dar entonces y a distribuir diezmos de los diezmos, así como lo hace cualquier otra persona. Dice entonces acá lo siguiente. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Miren qué interesante. Es decir, es el fruto de su trabajo y ellos entonces deben entender que esa ofrenda, ese diezmo consagrado a Aarón, ¿cierto? Les será a ellos contada como ofrenda de grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Vemos entonces que queda claramente establecido por el Señor que los levitas deben tomar el diezmo de los diezmos que ellos reciben, y ese diezmo de diezmos han de entregarlo a Aarón, y también pues indudablemente ellos tienen que hacer la distribución que Dios pide a cualquiera de nosotros, o sea, de ese diezmo de diezmo deben tomar una porción para Aarón, una porción para la celebración de las fiestas del Señor y otra porción para poder estar sembrando en viudas, huérfanos y extranjeros. Conclusión, todo ser humano, aun los que estén sirviendo al Señor, debemos estar siempre siendo como un canal de bendición por parte de Dios hacia las personas que Él quiere que sean bendecidas por nosotros. De ninguna manera el levita, el sacerdote, ha de estar dispuesto solo a recibir y no está exento de dar. Todo lo contrario, debe ser ejemplo para el pueblo en su dar, en su generosidad. En esta jornada de Tara, Dios está hablando a los obreros. A los obreros que están en el campo espiritual. El libro de Malaquías es también para los obreros principalmente. O sea que en esta porción Dios está hablando a los obreros y vale la pena de una vez apuntar que el libro de Malaquías es un libro también que principalmente habla a los obreros y tiene que ver también con sus diezmos, con sus ofrendas. Vamos a revisar algo de eso en el día de hoy para que quedemos con una claridad la mayor posible. Dice acá, porque los obreros, por tener un ¿derecho a qué? A que se les entreguen parte de los diezmos, porque los obreros, por tener un derecho, pueden pensar en extender la mano solo para recibir.
Y Dios quiere que también sean de los que dan, que sean generosos. Así no se deslizarán de vivir por fe a vivir por caridad o por demandas, lo cual es indigno del Señor. O sea, Dios está mostrando acá que la provisión que Dios tiene para ellos no depende solamente del hecho de que estén sirviendo a Dios de forma exclusiva y de tiempo completo. Dios está mostrando que si bien es cierto que esa es su labor y que Dios los ha apartado para ello, para que lo representen a Él, ellos deben también estar sembrando, sembrando en las necesidades del pueblo, sembrando en viudas, huérfanos y extranjeros, sembrando en aquellos que estén necesitados, deben estar durante ofrendando, deben estar honrando a sus padres, etcétera. O sea, deben estar cumpliendo igual que los demás. Y que dependiendo de esa generosidad y de ese amor con que estemos entregando, bendiciendo a los demás, compartiendo lo que Dios nos da, entonces van a ser bendecidos. O sea, ellos en cierta forma dependen también de la ley de siembra y cosecha, no solo del trabajo que hacen. Tú, si tú no eres un líder espiritual hoy en día en la iglesia, tú trabajas, tienes un empleo, tienes un negocio y tú de lo que recibes del Señor estás sembrando. Amén, que la primera parte de la siembra se llama diezmo, pero estás sembrando, estás pendiente de necesidades de otros. Y de esas siembras dependerá en cierta forma también tu prosperidad hacia futuro. La Escritura dice claramente que Dios es quien multiplica nuestras sementeras. O sea, si nosotros sembramos en necesitados, si nosotros sembramos, honramos a los padres, si nosotros estamos atentos a cuidar de otros, entonces de eso también va a depender nuestra provisión a futuro. Si no sembramos nada, no cosecharemos nada a futuro. Así tú estés siendo un siervo del Señor. Pues eso suena muy interesante, ¿no? Suena como, a ver, wow, hay una responsabilidad igual para todos, Dios es justo igual con todos y todos debemos estar creciendo en generosidad en la medida que Dios nos esté guiando y nos esté usando para hacer bendición para otros con los bienes terrenos que Él nos da. Entonces, acá está diciendo que Dios lo que busca es que no se deslicen los que están sirviendo a Dios de vivir por fe, porque cuando uno siembra, pues uno está viviendo por fe, uno está creyendo que si usted sembró en un necesitado, tal como la Escritura nos dice, que si tú atiendes a las necesidades de otro, tú no tendrás necesidad, que a ti no vendrá la pobreza. Dios dice que si nosotros cerramos nuestros ojos a las necesidades de otros, vendrá maldición sobre nosotros, etcétera. O sea, vemos que Dios está haciendo que los levitas o los que están en el liderazgo, su prosperidad, su provisión, dependa también de sus siembras. Que nosotros en la medida que sembramos en otros, Dios va a hacer que sean multiplicadas esas siembras y entonces tendremos seguridad de provisión a futuro. Si uno deja de sembrar, si uno deja de compartir, si uno deja de regresar, de devolver a Dios parte de lo que Él nos da, devolverlo a los que están necesitados, eso nos asegura que tenemos provisión para futuro. Pero si no estamos sembrando, pues llega el día en que no hemos sembrado tiempo atrás, por lo tanto no habrá cosechas. O sea que el llamado en la vida espiritual es un llamado al dar, porque el amor consiste en dar y en darse. Entonces, creo que de eso se trata y esto suena muy refrescante para todos y hace que uno vea que Dios está tratando por igual a todos. El obrero, si tiene necesidad, debe presentarla ante Dios y recibir de Dios con gratitud lo que Él le da. No se debe quejar porque está sirviendo al Señor y debe ser primeramente generoso. Pablo enseñaba a Timoteo y lo dice allí en 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, hay que sembrar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar, debe sembrar primero, cuidar lo que sembró, estarlo abonando, estarlo regando, etcétera, ¿no?
Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Señor es reiterando aquello de que trabaje primero y que la intención sea la de honrar a Dios. Y entonces Dios se encargará de todo lo demás y añadirá si estamos buscando primeramente el reino de Dios. Recuerden que toda nuestra vida espiritual gira en torno a un propósito, y es el propósito del reino. Nuestra vida espiritual debe girar en torno al concepto de reino. Todo gira en torno al concepto de reino en la Biblia. El hombre que fue creado por Dios era un hombre que fue creado con propósito de reino. Sabemos que Adán fracasó en ese propósito de reino y entonces Jesús viene. Jesús entonces da muerte a esa naturaleza adámica, a esa generación adámica, a esa raza adámica que fracasó. Y a cambio, por el poder de resurrección, entonces se engendra en nosotros una nueva raza que tiene la misma clase de vida que hay en Jesucristo, porque la vida está en el Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces somos una nueva raza de seres humanos engendrados por Dios. Y entonces vemos que si Adán fracasó, Dios viene y resuelve el fracaso a través de la muerte y resurrección de Cristo. Ahí está Dios presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, procediendo hacia llegar a formar un hombre maduro, que sea un hombre que vive con propósito de reino y para el reino. Nosotros no fuimos creados simplemente porque Dios quiso crear un ser humano. Ahora, Jesús nos redimió, no para que nosotros simplemente fuéramos rescatados del mundo corrupto, el mundo pues que vive en sus deseos engañosos, satisfaciendo la carne. Dios no nos redimió para simplemente sacarnos de allá y que nosotros tuviéramos una vida cómoda por unos cuantos años sobre la tierra y luego fuéramos llevados al cielo. Ese no es el propósito de redención. El propósito de redención es rescatar al ser humano, engendrarlo de nuevo, crear una nueva raza con propósito de reino, que sea un hombre que esté dispuesto a colaborar con Dios en el reino, a hacer una alianza con Dios para que el reino de Dios sea establecido en la gente que está aquí sobre la tierra y que ese reino pueda venir en persona del Señor Jesucristo para reinar 1000 años sobre la tierra y luego dar continuidad a todo lo que Dios tiene en su agenda. Entonces, redimir significa rescatar y significa también reclamar para reino. O sea, Jesús nos rescató, nos redimió y eso le da a él derecho para reclamarnos para el reino. Entonces, bien importante que revisemos cada día si nosotros estamos viviendo realmente con propósito de reino. Por eso la Escritura dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios entonces nos añadirá todas las demás cosas terrenas que necesitemos para vivir sobre esta tierra. Pero observen que siempre la prioridad, el gran eje que mueve toda nuestra vida es el reino de Dios, el reino de Dios. Entonces, el dar tiene que estar movido con el reino y para el reino. Si yo sé que a través del dar a los hombres que Dios ha llamado a estar para servirle exclusiva y totalmente a Él, solo a Él, y que al yo participarles de mis diezmos a ellos, ellos pueden entonces tener la subsistencia requerida para que su dedicación sea a lo que realmente debe ser dada, que es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios está prosperando. Mi dar tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, es importante que toda nuestra visión, toda nuestra perspectiva sea el reino, el reino, el reino. Eso nunca debe olvidarse y debemos estar siempre revisándolo. Revisemos Malaquías, cómo Dios allí también habla a los obreros con respecto a ese dar para Dios, el dar con amor, el dar con propósito de reino. Entonces vamos a Malaquías 1, verso 6. Malaquías 1, verso 6. Dice ahí la Escritura. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra?
Dios está hablando a los obreros en ese libro de Malaquías, a los líderes. ¿Qué es honrar al Señor? Honrar al Señor es servirle de corazón voluntario. Entonces Él está diciendo, si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el que ustedes me sirvan con un corazón voluntario, no con un corazón condicionado a lo que ustedes reciben de diezmos? ¿Dónde está ese corazón de parte de ustedes? Bien interesante, ¿no? Dice acá, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A veces no somos conscientes que con nuestra mala actitud estamos menospreciando al Señor, la actitud con la que servimos. Sí, estamos para servir enteramente en el Señor, pero la actitud con que hagamos está realmente honrando o menospreciando el nombre del Señor. Y dice acá, en respuesta a la pregunta en qué hemos menospreciado tu nombre, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, si una persona que está sirviendo al Señor, llamado por Él, menosprecia lo que Dios le da, así sea poco. Creo que hay problemas en su corazón y Dios está tratando ese corazón para limpiarlo. Dice acá entonces, un pensamiento, porque acá dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Observe que no está diciendo lo que ustedes piensan. Allá hay una mala actitud cuando me sirven y viene de en qué forma están pensando. Un pensamiento es algo que no se ve. Es algo muy, muy privado, ¿cierto? Cuando nos quejamos en el corazón y estamos descontentos con lo que Dios nos provee, está hablando a los sacerdotes, lo deshonramos en nuestro pensamiento. Los pensamientos del hombre hablan más fuerte en el cielo que sus palabras en la tierra. Los pensamientos del hombre hablan más fuerte en el cielo que sus palabras en la tierra. Dios oye lo que pensamos. Y nuestros pensamientos tienen un tono, un volumen más alto que nuestras propias palabras. Yo siempre me he preguntado esto, ¿qué sucedería si Dios permitiera que cualquier día, por media hora, nosotros pudiéramos oír lo que está pensando toda persona que nos rodea? Y también me hago la pregunta, ¿qué oirían aquellos que nos rodean si durante media hora Dios les permitiera oír lo que estamos pensando? Interesante, ¿no? Ahora, no es una posibilidad. En el mundo espiritual ya es una realidad. Dios oye lo que pensamos. Por eso Él está entonces poniendo el dedo más allá de lo visible. Está poniéndolo allí donde hay cosas que nosotros no vemos en otros, ni otros ven de nosotros, pero que para Dios son absolutamente reales, lo que pensamos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo lo que está diciendo es que Él no acepta lo que se le da con un mal espíritu. Dios no acepta lo que se le da con un mal espíritu. Dios no acepta lo que se le da con un mal espíritu. El Señor enseña que se le debe dar por amor. El Señor enseña que se le debe dar por amor a Él. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones.
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Si uno está como sacerdote sirviendo de tiempo completo al Señor y desprecia, menosprecia lo que Dios te esté dando, así te parezca poco, entonces tu corazón tiene problemas y hay necesidad de ponerte ante Dios para ser limpiado. Dice acá, para terminar, dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste y ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. O sea, Dios está hablando de el corazón que debe haber en un verdadero sacerdote, en el dar, en el dar, en el estar proveyendo para otros, en el ser generoso. Ahora, hay algo muy importante, ¿no? Todos ejercemos sacerdocio ante el Señor. Como sacerdotes, nosotros podemos entrar al altar de Dios y podemos orar, podemos pedir, clamar, no solo por nosotros, sino por los demás. Sin embargo, es interesante saber que hay oraciones que para que sean respondidas necesitan de parte nuestra el que nosotros hayamos hecho algo por alguien conforme a lo que nosotros estamos deseando en oración para nosotros mismos. Cuando ustedes revisan las enseñanzas que el Señor Jesús dio sobre la oración, estoy hablando a todos nosotros que somos sacerdotes, vamos a Mateo, por favor, si me acompañan con sus Biblias, porque hay algo que es muy importante y que creo que hoy puede tener una connotación diferente a lo que la ha tenido otras veces que tú hayas revisado estas porciones de la Escritura. Entonces vamos por favor a Mateo y vamos allí al capítulo 7, Mateo 7, y vamos por favor a leer desde el verso 7. ¿Sí? Mateo 7, 7 en adelante. Dice, está hablando, enseñando el Señor Jesús sobre la oración, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hasta ahí, Él está diciendo, pidan, busquen, toquen, se les dará, se les abrirán, hallarán. Pero mire la condición para que eso suceda. Vamos al verso 12. Dice, así que, o sea, está diciendo que así que, por lo que Él ha dicho, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. O sea, en el fondo es, usted está pidiendo a Dios que le supla una necesidad. No sé, vamos a ver. Entonces tú estás pidiéndole a Dios que te supla con qué pagar el arriendo. No tienes con qué pagar el arriendo. Bueno, y está diciendo, bueno, Señor, tú dices que al que pide se le da, al que busca halla, al que toca se le abre. Heme aquí, Señor, confío en ti, ¿cierto? Tú me acabas de decir al terminar el capítulo 6 que mire a los pajaritos, los cuales ellos ni siembran ni cosechan, y Dios los cuida. Mire los lirios del campo, ellos visten más, con más lujo y más belleza que el mismo Salomón, y que tú cuidas de ellos, y que yo debo confiar en ti. Sí, pero tenemos que seguir mirando y encontrar todo el consejo de Dios. Miren lo que dice entonces en el verso 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Entonces, si tú estás pidiéndole a Dios que te dé para pagar el arriendo, es bueno que usted piense en, óigame, ¿habrá alguien a quien yo pudiera ayudarle a pagar su arriendo? Yo no sé. A lo mejor tu arriendo vale 500, para dar un número, y usted en el bolsillo solo tiene 50. Usted con 50 no resuelve 500, que es su problema del arriendo. Pero a lo mejor
Si usted está atento y le pide a Dios, Señor, dame una persona que esté necesitando igualmente pagar su arriendo, quizás sea una cantidad menor o quizás sea una cantidad igual, que yo la pueda encontrar. Y que a lo mejor después de esa oración, encuentras que algún amigo, algún familiar dice, oh, estoy aquí pendiente de poder tener para suplir y poder pagar el arriendo, estoy viendo el arriendo de este mes, ya estoy vencido. Y usted dice, oh, aquí hay una oportunidad. Tú le podrías decir, ¿cuánto vale tu arriendo? No, me vale, no sé, 450. Si le van a... yo no tengo cómo suplirte todo el arriendo, pero sí quiero ayudar en algo, contribuir a eso. En mi bolsillo hay 50 para que empieces a sumar para ese arriendo o sumes a lo que tengas. Cuenta con ellos, son tuyos. Entonces, a ver, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa oración, después de que yo le siembro a esa persona, estoy colaborando, estoy buscando que esa persona supla su necesidad como yo deseo que sea suplida la mía. Esa oración que tú estás haciendo, Señor, gracias porque tú dices que al que pide se le da, al que busca halla, al que toca se le abre. Gracias, Señor. Tú dices eso, pero también tú dices que todas las cosas que yo quiera que hagan los hombres conmigo, las haga yo con ellos. Señor, gracias porque me permitiste sembrar esos 50 para el arriendo de este hombre. Bendito seas. Y te pido, Señor, súpleme los 500 a mí. ¿Y qué va a suceder? Esa oración tiene respuesta. ¿Cuántas oraciones haces sin tú haber hecho por alguien algo en la misma dirección que tú estás esperando que te sea hecho a ti? Yo creo que muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios siempre está buscando que nosotros nos esforcemos en generosidad, crezcamos en generosidad. Y en la medida que nosotros seamos generosos, Dios va a ser generoso con nosotros. Bien hermoso es esto. No sé si alguna vez lo has vivido en tu vida. Con frecuencia yo lo viví en el tiempo pasado. Y me acuerdo que nos cogíamos la cabeza de las manos diciendo, esto parece loco. ¿Cómo podemos, si no tenemos los 500 y solo tengo 50, pues me faltaban 450? Pero si tú sembraste los únicos 50 que tenías, pues ya no te faltan 450, sino 500. O sea, pareciera que estás aumentando el faltante en lugar de achicarlo. Pero es que estamos creyendo a lo que Dios dice. Estamos creyendo a que es siendo generosos que Dios va a ser generoso con nosotros. Entonces, quiero animarles a que revisen en su vida cómo están realmente sembrando. O sea, observen, si ustedes por amor le dan a otra persona, Dios por amor va a estar abriendo los cielos y va a estar dándote, va a estar haciendo que halles, te estará abriendo. Pero debido a que tú estás caminando, de acuerdo a cómo Él pide que caminemos. Alguna vez yo estaba en necesidades económicas muy grandes. Le estoy hablando hace más de 40 años. Yo era un bebé en el Señor. Hasta ahora estaba entendiendo algunas cosas espirituales. Pero en esa época estaba sobre mí, instruyéndome, edificándome, un hombre que en su época, él fue un gran profeta. Y él supo de mi necesidad. Me dijo, Gonza, ¿cómo está? Le dije, pues este año me estoy muy apretado. Debo esto, suma tanto, no tengo idea de dónde va a salir esto. La verdad, en la época tenía 5 niños pequeños, de modo que los costos de casa eran altos con respecto a una familia estándar. Y este hombre me dijo, ya voy a estar orando por ti. Gracias, le comenté, gracias, qué bueno que te unas en oración por mí. Lo sorprendió fue que 2 o 3 días después, este hombre apareció en mi casa. Me dijo, Gonza, vine a saludarte. ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Bien, muy bien. Me quedé pensando en tus necesidades y en la oración que estamos haciendo tú y yo al Señor para que te supla. Y vine a saludarte y ¿me puedes regalar un vaso con agua fría, Gonzalo? Y claro que sí, con gusto. Fui, saqué la nevera agua fría y le traje el vaso con agua fría. Se lo tomó y me dijo, bueno, quiero que sepas que vine a saludarte, que sepas que estoy en oración por ti y que debido a que estoy en oración por ti tenía que hacer lo que hice. Le dije, explícame, ¿qué hiciste? Vine a que me das un vaso con agua fría. Pero le dije, no entiendo. Pero Gonzalo, la escritura dice que si tú me das así fuera un vaso de agua fría, por ser yo un hombre que representa a Dios, ese vaso con agua fría no quedará sin recompensa.
Yo vine a pedirte un vaso con agua fría para darte la oportunidad de que siembres algo en mi vida. Siembres en una necesidad que yo tenía, tomarme un vaso con agua fría. Porque eso hará que nuestra oración realmente tenga respuesta de parte de Dios. ¿Por qué razón, Gonzalo? Porque todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Increíble, increíble. Para hacer yo un pan de maíz, no sé, necesitaré 3 mazorcas, puede ser. Ahora, si yo siembro un grano, y era el único grano que tenía, con un grano yo hacía una arepa, un pan, no, nada, no podía hacer un pan. Pero si yo siembro ese grano, me quedé sin nada, aparentemente, pero tengo una siembra. Y Dios hará que esa siembra dé 3 mazorcas o más, y le pondrá la velocidad que requiere esa cosecha. Entonces llega el día en que yo sí tendré 3 mazorcas con que hacer un pan de un maíz. ¿Cómo? Sembrándolo, no comiéndomelo, no guardándolo, sino sembrándolo. De modo que este es un principio en el cual uno puede realmente desafiar las leyes naturales mediante la fe en Dios y siendo guiado por el Señor. Entonces quiero animarles a que ustedes como verdaderos sacerdotes puedan ser eh, retados por el Santo Espíritu de Dios a esas obras de fe, a esas obras de fe que te llevan a sembrar en necesidades en otros. Y mediante esa siembra, Dios pueda realmente responder tus oraciones. ¿Por qué? Porque hemos sembrado algo. Dios es un Dios que tiene el poder para multiplicar. ¿Cuál es una de las grandes características de la ley de siembra y cosecha? Es que uno no solo cosecha la misma especie que sembró, sino que uno va a cosechar más de lo que sembró, o sea, es multiplicativa. Usted quiere multiplicar, todo el mundo quiere multiplicar sus bienes, quiere multiplicar sus ingresos, quiere multiplicar su estabilidad económica. Qué bueno. ¿Cómo lo vas a lograr? Sembrando, porque Dios multiplica lo que uno siembra en otros, por amor. No hacerlo simplemente por un interés de voy a obtener para mí. No, ante todo es por amor, que esta persona pueda ver el amor de Dios entregándole 50 que no me alcanzan a suplir toda mi necesidad, pero podrían suplir parte, pero quiero ayudar a suplir necesidad en otro, como deseo que sea suplida la mía. Y ver a Dios actuar de una manera absolutamente poderosa. Entonces quiero animarles a que siempre estén mirando, porque el tener personas necesitadas a nuestro lado, cuando uno está con un corazón egoísta, lo ve como un problema, como algo que es harto tener personas con necesidad a su lado. Pero cuando uno camina en fe, uno puede, al contrario, ver que el que haya necesitados alrededor nuestro son grandes oportunidades que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para podernos tener a su vez bendecir a nosotros. Nosotros no estamos para acumular como sacerdotes de ninguna manera, somos ejemplo. Nosotros estamos para dar ejemplo en cuanto a generosidad, en cuanto a estar sembrando, estar supliendo a los que están necesitados. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre un verdadero sacerdote y un falso sacerdote. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 6, el Señor habla en el verso 3 en adelante. Primera de Timoteo 6, 3 en adelante dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces la piedad, el derecho que tenemos que se nos entreguen parte de los diezmos, de lo que las personas consagran a Dios, ese derecho no es para acumular dinero, es todo lo contrario, es para ser un ejemplo de generosidad, de ser personas que tengan oportunidad de sembrar,
en tantos necesitados que vienen a nosotros. Y que en la medida que sembremos, tenemos la certeza de que Dios multiplicará nuestras sementeras. Él multiplicará aquellas siembras que estamos haciendo y que hemos hecho en el pasado. Y si Él nos da más, pues sencillamente sembraremos más. En la medida que recibimos más, estamos también para sembrar más. Tenemos posibilidad de dar y de dar más. No solo dar a más personas como número de personas, sino a lo mejor suplir necesidades más grandes de lo que suplíamos unos años atrás. De manera que siempre, si vivimos en fe, estaremos pensando en la gran posibilidad que tenemos de sembrar cuando hay necesitados a nuestro lado. Entonces, quiero animarles a que estén revisándose, a que no se vayan a deslizar de esa vida de fe, de estar sembrando en los necesitados. No se deslicen de ahí, de esa vida de fe, una fe que está sembrando, para que terminen manipulando a la gente o forzándola a través de escrituras, en lugar de saber que hay un derecho, hay un canal abierto, dijéramos, y es que Dios puede poner en personas, darme de lo que ellos consagran a Dios. Está el canal abierto, ¿cierto? Pero quien hace que ese canal, por ese canal fluya poco, mucho o nada, es Dios mismo, según tu corazón de sembrador, según la fe en la que vives para estar manifestando el reino de Dios a los necesitados. Entonces, vean ustedes qué hermoso es, qué interesante. Creo que es algo que refrigera, es algo que si has tenido dudas, preguntas con respecto a cómo debería ser la vida, la actitud en el manejo de finanzas de una persona que estar sirviendo a Dios enteramente y completamente, pues hoy tienes las características que nos da la palabra de Dios. ¿Cómo rompemos la maldición de la escasez? Y indudablemente la respuesta es sembrando, dando, mano abierta, mano generosa, creyendo que si estamos haciéndolo por amor a Dios y por amor a los demás, indudablemente el Señor va a multiplicar nuestras sementeras. Y llegará el día en que tenemos de tal manera que suplimos todas nuestras necesidades, o sea que empecemos a tener excedentes con los cuales podemos sembrar aún más y más y más. Entonces, que sea esta la oportunidad de volver a reiterar cómo estás en ese aspecto y de revisar tu vida delante de Dios. Y recuerde, todo se hace con propósito de reino. Qué bueno que una persona que está en ese día, uno le puede decir, esto es del Señor para ti. Dios conoce tu necesidad, es lo que hay en mi mano, en mi bolsillo, lo que Dios ha puesto, sembrar en ti y amén. Ora y pídele a Dios que me supla a mí mis necesidades como estoy yo, pudiendo ser un canal para suplir algo de las necesidades tuyas. Y creo que ahí está la base de una vida de oración. Una vida de oración debe tener como base las siembras que hace. Las siembras que hace. Si no hay nada sobre qué multiplicar, si no hay ninguna siembra, pues qué esperanza puedes tener. Entonces, vuélvete un sembrador cada día más juicioso, más serio con el Señor y con una fe absoluta en que Él es el que multiplica lo que tú siembras. La vida de prosperidad. Por eso hay personas que al ver la realidad de Dios en sus vidas, saben claramente que la riqueza que permanece es aquella que se comparte. La riqueza que permanece es aquella que tú compartes con otros. La riqueza que permanece es cuando tú devuelves a Dios. ¿A quiénes? A quienes lo representan a Él. Tanto en el liderazgo como en las personas que están en necesidad. Aquellos que son tu próximo, tu prójimo y que están en necesidades. Obra sobre ellos, actúa sobre ellos y eso es lo que dará seguridad a que tus oraciones serán respondidas. Que tú puedes decirle al Señor, Señor, eres tú quien multiplicas mis sementeras. Tú sabes lo que he sembrado. Tú eres el Dios que no solo me das para comer, sino que me das semilla para sembrar. Me has permitido sembrar en otros. Hoy necesito que seas tú por mí. Y entonces Dios va a responder esa oración, porque tiene que multiplicar. Quiero recordarles y termino con esto, ¿no? Todos conocemos la tabla de multiplicación, ¿cierto? Las tablas de multiplicación. Pero las tablas de multiplicación también implica que nosotros conozcamos lo que se llama el módulo
el módulo de la multiplicación, el cero, ¿no? Cualquier número multiplicado por cero da cero. Entonces, si usted no ha sembrado, no tiene ninguna siembra hecha y está clamando a Dios para que te dé dinero, te dé provisión, Dios podría en cualquier momento manifestarse y decirte, bueno, hoy estoy aquí presente, he escuchado tu clamor y vine a multiplicar por 1000 lo que tú has sembrado últimamente. Entonces Dios te preguntará, ¿cuánto has sembrado últimamente? Y tú dirías, pues Señor, la verdad es que últimamente no he sembrado nada. Yo diría, bueno, pues hoy vine a multiplicar por 1000, se ha hecho como me propuse. Entonces lo que sembraste, 0, queda multiplicado por 1000. Se va el Señor, ¿con cuánto quedaste? ¿Cuánto da 0 por 1000? 0. 0. Dios multiplica. ¿Qué incluye? Incluye el 0. ¿Quién cambia el 0? Tú. ¿Cómo lo cambias? Por fe. Comienza, así sea por acciones muy pequeñas, por fe. Siembra en otros. Y entonces habrá siembras y Dios podrá venir a multiplicar y quedarás con algo diferente a 0. Bien importante eso. Bien importante. No es para acumular. Cuanto más tengamos, más sembramos. Nos limitamos a nosotros mismos. Voy a vivir con esto. Esto es lo que requiero para mi sobrevivencia, viviendo al día, viviendo de una manera digna para con el Señor, sin ningún despilfarro, sin ningún megalujo. Y el resto, pues voy a estar sembrando, Señor. Siempre poniendo de tú mismo el límite. La gente sabia siempre hace eso. Entonces, siempre están en abundancia. Siempre están para prestar y no para pedir prestado. Siempre están resolviendo. Siempre son la fuente financiera de otros. Qué bendición que es eso. Entonces, vivimos con ese concepto de generosidad y es para todo ser humano. Sirva de tiempo completo o no sirva a Dios de tiempo completo. Esté dedicado enteramente a Dios o no. Siempre la generosidad debe estar como parte del carácter nuestro. Eso es Jesucristo, ese es el reino. Jesús vino, Él repartió, dio a los pobres. Y Él en nosotros está para Él también, para repartir, para dar a los necesitados, para dar a los pobres. Amén. Para sembrar. Somos sembradores. Somos sembradores. Padre nuestro, queremos darte gracias en esta noche. Ayúdanos a revisarnos de una manera honesta como sembradores que hemos debido ser, Señor. Danos la fe. Danos la fe para sembrar. Danos la fe para mirar a otros antes de mirarnos a nosotros mismos. Danos la fe de ayudar a otros, de tal manera que cuando nosotros necesitemos, tú puedas ayudarnos. Y te damos gracias por ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.